Y aquí a mi izquierda, Harry Brown Arauz, quien es politólogo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y además miembro del CIDEM, fue presidente del CIDEM. Con su presentación. Gracias, Julia. Buenos días. En esta mesa, que como dijo Julia, se llama Panamá después de la reversión del canal, a mí me corresponde hablar, digamos, de la parte institucional y política de ese contexto iniciado en el año 1990. Mi tema es consenso, clientelismo y desconfianza institucional. Yo diría que para abordar este asunto, la pregunta que habría que hacerse es ¿cuáles son las características de la institucionalidad panameña hoy? Ya hemos escuchado a Juan Jovanet hacer un relato rápido, pero creo que muy preciso de la situación económica del país, pero creo que todos somos conscientes de que hay un relato en la sociedad panameña bastante distinto a lo que nos ha contado Juan. Es un relato de éxito económico. Es un relato en que el país, Panamá, ha sido uno de los países de América Latina y del mundo con mayor crecimiento económico en los últimos 10 años. Creo que hubo un periodo entre 2004 y 2012 más o menos, que éramos el segundo país con mayor crecimiento económico del mundo, solamente detrás de China. Un relato que habla de pleno empleo, sin tomar en cuenta la cantidad de personas, creo que alrededor de un 40% de personas que trabajan informalmente. Un relato que también nos habla de, creo que el país, el primero o segundo país de América Latina con mayor inversión extranjera directa. Pero digamos que con todo lo que ha contado Juan, el relato dominante no es lo que nos ha contado Juan, sino en términos generales lo que les he contado. Y parte de ese relato dominante nos dice que vamos muy bien en lo económico, lo podemos ver en los informes de organismos internacionales como el Banco Mundial, y en esos mismos informes nos hablan de la institucionalidad del país. Nos dice que lamentablemente nuestra institucionalidad está muy rezagada comparado con el éxito y con la eficiencia económica que tiene Panamá. Y el relato va un poco más allá, nos dice que precisamente las personas que están impulsando ese crecimiento económico, casualmente son las más eficientes, las que mejor saben hacer las cosas, y lamentablemente pues todos los malos, todos los ineptos, todos los corruptos solamente están del lado de la institucionalidad, prácticamente como si fueran dos países distintos. En realidad eso no sucede así. El planteamiento mío es que esa economía, ese crecimiento económico trepidante, ese modelo económico que hace crecer tanto la riqueza y que la distribuye mal, como nos ha contado Juan, necesita de la institucionalidad que tenemos. Esa es la relación que hay entre ambos ámbitos del país. En resumen, Panamá vendría a tener la institucionalidad que necesita ese modelo económico. Es una institucionalidad excluyente y clientelar. Esa sería como la manera de resumir las características de nuestra institucionalidad. Pero para poder entenderlo yo tendría que decir muy rápidamente a qué nos referimos cuando hablamos de institucionalidad. Quizás ahora menos, pero posiblemente hace algunos 10 años la pregunta sobre cómo mejorar nuestra institucionalidad estaba más presente, digamos, en la discusión pública. Ahora un poco menos, pero con todos los asuntos, todos los problemas de corrupción que han surgido, más o menos ha ido introduciéndose nuevamente la pregunta: ¿qué hacemos con nuestra institucionalidad? Y se trata, para decirlo muy resumidamente, de las reglas del juego mediante las que convivimos, o más bien son las reglas del juego mediante que las personas colectivamente conseguimos nuestros objetivos. Eso vendría a ser una institución, pero cuando hablamos de institucionalidad pensemos en 4 características para saber de lo que estamos hablando. Tiene que ser una característica del sistema político,
Muchas veces se habla de instituciones pensando, digamos, en instituciones administrativas, digamos, un ministerio, pero estamos hablando del sistema político. Tienen que ser aceptadas por todos los asociados, por toda la población. Posiblemente ahí es donde está uno de los principales problemas de nuestra institucionalidad. Casi que no vale la pena mostrar los datos de poca confianza institucional que hay en Panamá, porque son históricos y cada vez peores. La tercera característica es que tiene que modificar la conducta de los asociados, y la cuarta característica es que tiene que permanecer a través del tiempo. Pero no estamos hablando necesariamente de reglas escritas. Hay diferentes tipos de instituciones. Están las instituciones políticas duras, los partidos políticos, el órgano legislativo, las instituciones de ejecución, que debería ser básicamente el órgano ejecutivo, las de resolución de conflictos, órgano judicial. Pero hay que tener muy en cuenta en la institucionalidad, sobre todo en el caso panameño, que también hay instituciones informales, que no están escritas en ninguna parte, pero que toda la ciudadanía reconoce, o sea, que todos sabemos cómo funcionan. En ninguna institución dice, en ninguna ley panameña, en la Constitución dice, panameño tienes que ser clientelar, tu política es clientelar. Eso no está en ninguna parte. Pero todas las élites, todos los actores políticos sabemos cómo funciona el clientelismo en un país y nos relacionamos a través de esas reglas. Y yo creo que tengo un buen ejemplo de clientelismo y cómo vincula lo económico con lo político. Hace poco se descubrió, bueno, no fue un descubrimiento, pero creo que todos son esos secretos a voces. Se hablaba de los operadores deportivos, creo que le llamaban, que habían salido en la Asamblea Nacional, no recuerdo si ese era exactamente el nombre. Los promotores deportivos. Y fue, digamos, un escándalo más de lo que hemos tenido en los últimos años. Y se sabe, bueno, que hay promotores deportivos patrocinados desde la Asamblea Nacional que atienden a su clientela deportiva. Pero nadie se preguntó realmente dónde se compran esos artículos de deporte. O sea, hay tiendas deportivas que prácticamente viven solamente de proveer uniformes, pelotas de baloncesto, de fútbol, de todos los deportes, para precisamente esas redes clientelares que unen, en las que se vinculan lo político, lo social y lo económico. Todo el mundo sabe cómo funciona, todo el mundo sabe a qué diputado o diputada acceder, todo el mundo sabe dónde hay que comprar los uniformes y toda la clientela sabe, o sea, todos conocemos las reglas del juego y eso no está escrito en ninguna parte. El punto de partida para comenzar a entender la institucionalidad es, resumiéndolo muchísimo, es entender cómo funciona el acceso al poder. Tendrían que ser las reglas electorales. Y esto lo he dicho en otras ocasiones. Las reglas electorales panameñas, el tamaño de nuestras circunscripciones, los circuitos que le llamamos aquí, el diseño de la lista electoral, la fórmula electoral para elegir, para transformar los votos en escaño, es un diseño electoral. Y ni hablar también del esquema de financiamiento político completa, bueno, hasta ahora, ¿no? ya aparentemente se ha pretendido transparentar, pero hasta la última elección, el esquema de financiamiento político que nos ha llevado a tener montos exorbitantes, según ha dicho la misión de observación electoral, esa es la palabrita que han usado, exorbitantes en nuestras campañas electorales, hacen precisamente que el acceso al poder y toda la dinámica de nuestra política sea clientelar. Y toda la institucionalidad está al servicio de esa dinámica clientelar generada a través de las reglas electorales. Otro ejemplo que a mí me parece bueno, cómo la convivencia y cómo la institucionalidad tiene una relación con nuestro modelo económico. Ahora con el asunto de las donaciones, que antes habían sido el FES, el FIS, y que antes de eso habían sido las partidas circuitales. Las partidas circuitales tuvieron un papel muy importante en la instalación del modelo económico neoliberal en Panamá. No eran solamente los diputados. ¿Por qué se necesitaban partidas circuitales? Para tener una bancada mayoritaria legislativa del órgano legislativo que aprobara toda la transformación del modelo económico panameño. O
sea, eso no se hizo, no era un problema de las instituciones solamente, no era un problema de los políticos, era una necesidad, como lo ha ido describiendo Juan, era una necesidad también de nuestras élites económicas. Este tipo de institucionalidad deja por fuera a muchísimos actores. Ya Juan nos ha contado cómo muchos actores se quedan fuera digamos, de la generación de riqueza, de los dividendos de nuestro modelo económico. Pues políticamente pasa lo mismo. Hay actores políticos que son importantes en la generación de riqueza que no tienen acceso a la toma de decisiones. Es el caso del Suntrax. El Suntrax genera riqueza en el país a través en el sector de la construcción, pero no puede participar en las decisiones políticas por las dificultades de tener una cantidad de financiamiento político, los 10 millones de dólares que se necesitan para ser candidato presidencial con alguna posibilidad de éxito, o Juan, que fue candidato presidencial, con 10 mil dólares, bastante menos, un cero menos, pues es muy difícil tener el éxito que se esperaría en actores políticos que son importantes en el país. Lo importante de la institucionalidad no es solamente no es un asunto en abstracto. La gente no confía en instituciones políticas que no generan buenas políticas públicas. Un asunto anterior. La pregunta sería, ¿por qué hay una alta participación en nuestro país electoralmente si la institucionalidad es excluyente? Pues precisamente por el clientelismo. O sea, la relación que tiene nuestra población con el sistema político es una relación clientelar. En Panamá están todos los fenómenos de lo que llamamos en ciencia política la política no programática. Tenemos eso que llaman pork barrel, difícil de traducir, yo lo he llamado la política de la repartidera, la conocemos bien, los jamones, todo lo que se reparte. Hay pork barrel, hay patronazgo, hay compra de votos, todos los espectros del clientelismo teóricamente se efectúan en Panamá. ¿Cuál es el papel que tiene esto con esta gran cantidad de perdedores y de actores que no entran en la competencia y que no pueden entrar en el sistema político y que no comparten poder? Hay un marco teórico muy interesante que nos ayuda a entender cómo se formulan las políticas públicas. Es el que han trabajado algunos colegas, Scartazzini, Spiller, Tomasi, entre otros, y ellos dicen, una de sus premisas más importantes es que las políticas públicas son mejores políticas públicas y son más estables cuando participan pocos actores y cuando hay consenso entre las distintas élites del país para promover y sostener esas políticas públicas. Y en un documento que habíamos estado trabajando y que le presentamos junto a Orlando Pérez, que va a ser publicado pronto, les decíamos que en el caso de Panamá era todo lo contrario, que la idea de consenso y la entrada de pocos actores al proceso de formulación de políticas públicas había estado generando el efecto contrario. Es precisamente el efecto que nos ha comentado Juan Jované. En Panamá hubo un sistema de consensos durante la década de los 90, de eso va a hablar creo que Juan Diego Alvarado más adelante, un sistema de consensos que fueron los tres eventos de Bambito, aunque el tercero fracasó, digamos, sobre todo los dos primeros, luego los acuerdos Panamá 2000, que lo que hicieron fue lograr unos supuestos acuerdos entre las élites en los que todo este modelo que nos comentaba Juan fue acordado y los asuntos que tenían que ver con el bienestar, lo social, la educación, por ejemplo, no fueron consensuados, han intentado ser consensuados, pero no han sido respetados de la misma manera. Pero las élites panameñas tienen una larga tradición de hacer consensos excluyentes, que parece contradictorio, pero es lo que ha estado pasando.